Hola, soy Alejandro de Luis, colaborador de XTB. Puedes encontrar información mía en deluistrading.com y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de los retrocesos. Como habrás observado, en el gráfico no sube o baja el precio en vertical, sino que va haciendo movimientos precisamente de retroceso. Veremos cómo poder utilizarlos en nuestra operativa. En el vídeo de hoy, los retrocesos. Para que entendamos la importancia que tienen los retrocesos dentro de la operativa, tenemos que entender que cuando una posición empieza a desinflarse, tenemos varias opciones para poder actuar. Decimos desinflarse a la operación que después de haber tenido ganancias, pues ahora empieza a retroceder. Imagínate que hemos comprado y ahora pues el precio después de subir empieza a caer en contra nuestra y ahora, pues como bien decimos, tenemos varias opciones. La primera de ellas es, pues como hacen muchos participantes, no hacer absolutamente nada, quedarnos mirando a la pantalla y ahora aguantar las pérdidas, como ves ahí en la opción número 1. Otra opción que tenemos también es pues vender para volver a comprar si se recupera, y ahora muchos participantes cuando ven que el precio empieza a desinflarse pues cierran la posición, y ahora cuando ven que el precio pues da un mejor precio dentro de este retroceso y ahora ven que empieza a recuperar, pues ahora muchos deciden otra vez entrar de nuevo. ¿Qué opción tienen también otros participantes y qué es de hecho lo que hacen? Pues otros venden de forma permanente y ya no quieren saber nada más de esa posición, así que ahora el precio después de subir, en cuanto ven que retrocede, pues deciden vender de forma permanente. Bien, ¿qué queremos entender con esto? Bueno, cuando el precio retrocede, llega ahora a niveles clave, como vamos a ver a continuación, vamos a hablar sobre los retrocesos, en este caso porcentuales, hablaremos de los niveles de FIBO y también de los niveles de retroceso de Dow, pues vemos que lo que reflejan ni más ni menos es precisamente lo que acabamos de entender, pues una lucha entre oferta y demanda por diferentes pues, formas de ver el mercado y sobre todo la situación que ahora mismo está atravesando un determinado activo. Muchos pues después de ver que el precio retrocede, pues dirán, bueno, este activo ya va a darse la vuelta, ya no merece la pena. Otros muchos dirán, no, mira, vamos a vender para ahora cuando el mercado nos dé un mejor precio de lo que llegó a estar, es decir, un precio más barato, si estamos hablando de compras, pues quiero volver a entrar. Y otros muchos pues se olvidan de esta posición en concreto. Que es por esto, por lo que normalmente pues precisamente solemos ver una lucha entre oferta y demanda en determinados niveles de retrocesos, y ahora es por eso por lo que, pues a modo de soporte o resistencia, también los podemos llegar a utilizar en nuestra operativa con muchos matices. Tan importantes son los retrocesos en la operativa que, de hecho, pues forman una parte central de lo que es la operativa, y muchos traders pues directamente lo que hacen es aplicarse en el estudio de los retrocesos para poder ver cuál es el mejor momento para poder entrar en el mercado. Bueno, muchos, de hecho, pues utilizan los retrocesos de hoy precisamente vamos a hablar de ello, los retrocesos porcentuales, cómo poder utilizarlos. Te voy a dar un pequeño truco para pues, poder aprovechar estos movimientos dentro de los retrocesos. Otros muchos traders, de hecho prácticamente es una parte, podríamos decir, una materia troncal, de si tuviéramos que dividirlo por asignaturas, los puntos de pivote, ¿no? Muchos traders, de hecho, pues se especializan precisamente en los puntos de pivote para poder pues operar cuando el mercado da un mejor precio dentro de lo que era pues una determinada tendencia. Y hablando de tendencia, otros muchos pues utilizan precisamente las líneas de tendencia para pues poder entrar en una posición después de que corrige, de tal forma que ahora cuando pues el precio corrige hasta lo que sería la línea de tendencia, ya sabes que no soy muy partidario del uso de líneas de tendencia, pues ahora muchos deciden entrar. Fíjate que todo va detrás de lo mismo que estábamos hablando antes. Cuando una posición corrige, mucha gente está pues planteándose qué hacer con esa determinada posición. Así que muchos quieren salir, muchos quieren entrar, y es por eso por lo que pues normalmente vemos ahí una lucha, como te decía antes, entre oferta y demanda. Pero básicamente lo que tenemos que entender es qué tenemos que hacer para poder operar en el mercado cuando vemos un determinado movimiento de estas características. Básicamente, todas estas herramientas van detrás de la idea de intentar determinar cuando vemos una corrección en el precio si después de esta va a seguir el precio retrocediendo o si después de esta va a retomar el precio, el camino que traía. Así que bueno, vamos a hablar hoy precisamente del punto número 1, los retrocesos porcentuales, para que podamos adentrarnos un poco más en lo que sería el estudio de esta forma pues de ver el mercado. Básicamente, ¿qué sería un retroceso? Pues hablando de retrocesos porcentuales, como estás viendo aquí en pantalla, podríamos hablar, por ejemplo, de un retroceso porcentual del 50% cuando el mercado, después de haber subido de 0 a 200, pues retrocede al nivel de 100. Yo creo que esto lo entendemos de una forma muy sencilla todos, ¿no? El mercado va de 0 a 200 y ahora cuando corrige la mitad de la posición, ahora
Cuando escuches a alguien decir, mira, he retrocedido el 50%, es precisamente porque se ha dado esta situación, ¿no? Así que mercado sube de 0 a 200, retrocede a 100, estamos ante un retroceso del 50%. Fíjate que te decía antes que hay diferentes formas de ver los retrocesos. Al final todas son muy similares. Esto de intentar ponernos demasiado dogmáticos cuando hablamos de retrocesos o hablar del mercado, pues tampoco tiene demasiado sentido, como ya sabes que opino, pero bueno, básicamente hay dos formas de ver los retrocesos, o bien mediante la teoría de Dow, o bien mediante pues, la serie de los números de Fibonacci. Has visto que básicamente son los mismos. El nivel de la teoría de Dow, pues básicamente hablando de tercios, el nivel de 33, de 66, y el nivel de Fibo, ya sabes, la sucesión de Fibonacci, ya sabes, muy utilizada. De hecho, podrás utilizar y podrás ver todos los niveles de retroceso de Fibo en prácticamente cualquier plataforma de trading. Habla del nivel de 38 y nivel de 62. Bueno, de ahí uno con 8. Bueno, has visto que básicamente la diferencia pues es muy pequeña. En este caso pues veríamos los retrocesos de 33 y 66, simplemente te lo plasmo aquí, pero bueno, que tengas en cuenta que básicamente todas las plataformas de trading lo que utilizan son los niveles de Fibo, ¿no? Para que lo puedas entender. Viendo, por ejemplo, cuando estaríamos ante un retroceso a la zona de 50, veríamos ahí, por ejemplo, como el precio, pues en este caso normalmente después de que el precio tira y hace una corrección, pues ahí estamos viendo una corrección de la tendencia principal. Y es muy curioso esto, porque esto es verdad que se suele repetir una y otra vez en el mercado. Y bueno, pues esto nos hace pues al final utilizar determinados retrocesos, aunque hay veces que incluso no entendamos el por qué suceden ciertas cosas, pero cuando se repiten una y otra vez, pues al final hay que utilizarlo. Pero es verdad que podemos esperar que en determinados parámetros porcentuales, pues previsiblemente el precio se estanque. Vamos a dar una especial importancia, como estábamos diciendo antes, al nivel de 50%. De tal forma que cuando veas que ahora el mercado retrocede pues el 50%, como te decía antes, de lo que fue un impulso original, una tendencia, ahora corrige el 50%, bueno, pues ahí sería un buen punto de entrada. Bien, ¿cómo utilizan normalmente los traders pues los niveles de retroceso para poder operar? Bien, muchos operan poniendo órdenes directamente al mercado, órdenes limitadas, es decir, órdenes por debajo del precio actual, cuando estamos hablando de compra, para poder entrar cuando el precio toque, teniendo la esperanza de que el precio retome la tendencia que traía. ¿Es esto una buena idea? Bueno, muchos piensan que sí. Yo normalmente pues pienso que no. Ya sabes esto de pues es mejor no coger un cuchillo cuando está cayendo, sino que es mejor dejarlo rebotar para que te confirme que ha tocado suelo. Bueno, pues esta idea es prácticamente la que persigo siempre a la hora de intentar observar el mercado. De tal forma que ahora cuando veas que el mercado pues empieza a corregir, pues hombre, yo que toque el 50% y de ahí pues empiecen a retomar la tendencia original, pues no te aconsejaría que hicieras esto. Muchos, insisto, que sí lo hacen. ¿Qué vamos a intentar utilizar entonces? Si quieres utilizar los retrocesos, bien, te traigo hoy un pequeño truco muy útil para poder utilizarlo en ese tipo de operativa, ¿vale? Así que, bien, basándonos en los retrocesos porcentuales que te decía antes, siendo conscientes de que el nivel de 50 es un nivel pues fundamental en la operativa, puede ser un poco antes, 38, puede ser un poco después, la zona de 62, siempre y cuando veas que el mercado retrocede a estos niveles. Fíjate, por ejemplo, y vamos a ver dos ejemplos de dos movimientos muy recientes, ¿no? Que hemos ido siguiendo en la sala, dólar con dólar canadiense y movimiento del DAX. Lo hemos ido siguiendo con nuestra técnica, no con ese tipo de movimientos de retroceso, ¿no? Pero, bueno, no sé qué. Nos siguen, nos dejan esto plasmado, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo hoy a media mañana pues el mercado, el dólar ha empezado a tirar con fuerza, ha hecho un tirón para corregir, como estás viendo ahí, en la zona de 50, ¿ves, no? Este movimiento aquí, corrigiendo a zona de 50. Bien, ¿qué ha pasado justamente en la zona de 50? Bien, pues que el precio ha rebotado. Bueno, has visto que rebota varias veces. Si estamos vigilando los retrocesos de 38, 50, 62, ¿vale? Toda esta zona de aquí. Bien, si hubiéramos puesto orden de compra, pues hombre, la verdad que el punto exacto de entrada no lo tenemos muy claro. Bien, ¿qué quiero que empieces a observar para ver si te cuadra para poder utilizarlo en tu operativa? Bien, pues cada vez que entre la zona de 38, 50, 61,8 veas que el mercado hace muy a corto plazo un doble suelo,
en ese mismo momento vamos a entrar siempre y cuando la distancia hasta el máximo del impulso, ¿vale? Pues nos dé más de 1 a 1, ¿vale? De tal forma que si, por ejemplo, imagínate, ahora el retroceso en 38 te lo da aquí y te da un doble suelo aquí, imagínate, y el 1 a 1, es decir, ya sabemos la entrada del doble suelo, ¿no? Cuando confirma la ruptura del máximo previo y de esta forma vamos buscando una proyección de 1 a 1. Cuando ahora te diera un doble suelo aquí y ni siquiera te llegara a esta proporción, bueno, pues en este caso no sería un buen punto de entrada, ¿vale? Así que, bueno, que tengas en cuenta ese tipo de movimiento. Vemos, por ejemplo, en un marco temporal mayor este movimiento y ahora en un marco temporal menor, en gráfico de un minuto, estábamos en 15-30, pues vemos un doble suelo, ¿vale? Fíjate, por ejemplo, en el caso del DAX, ha sido también muy parecido, ¿no? Sabes que en toda la operativa pues que utilizo se basa precisamente en intentar salir después de momentos de acumulación, así que en este momento estamos comenzando un movimiento, como te digo siempre, estamos rompiendo un nivel, estamos lejos de un nivel de soporte o resistencia, hace un reto de esa zona de 50, ya sabes que para mi gusto, cuando se pasa de 50 y toca 61,8, para mi gusto deja ser interesante esa operación, precisamente porque nos ha mostrado un poco las cartas en el mercado y nos ha mostrado que pues ha tenido que buscar contrapartida en un punto muy bajo en proporción al nivel de ruptura, con lo cual a pesar de pues venir al punto de ruptura, pues normalmente no suele ser muy buena idea, porque este mercado normalmente, insisto, esto está, hay excepciones para todo, pues cuando el mercado corrige tanto, normalmente me está mostrando de que no quiere pues iniciar un movimiento tendencial. Los participantes han esperado mucho en proporción al nivel de ruptura y normalmente me está mostrando un bajo interés comprador, ¿no? No es lo mismo que cuando el mercado empieza, después de un mínimo retroceso, empiezan a entrar compras, ¿no? Esto es un movimiento explosivo. Bien, que me enrollo. En cuanto retrocede 38, 50, 61,8, ves que es lo que ha hecho, que hemos visto después en el DAX, esto ha sido hace unos minutos, ahora mismo hace unos minutos con este movimiento, pues hemos visto un doble suelo, has visto en zona de 61,8. De ahí el doble suelo, tenemos más distancia de 1 a 1 en este movimiento de aquí, hasta que finalmente pues ha tirado más al alza. Obviamente, ejemplos por aislado podemos encontrar cualquiera, así que esto, insisto, como te digo siempre, que lo compruebes en tu operativa. Básicamente, ¿cómo podremos utilizar la operativa con retrocesos? Bien, cuando veas que el mercado, desde el impulso inicial, retrocede a 38, 50, 61,8, ¿vale? Hemos utilizado los retrocesos de FIBO, que ya sabes que hay varios, como hemos recordado hoy, y veas a corto plazo. Por ejemplo, estábamos en 15 viendo el retroceso y vemos en un minuto un doble suelo, en esta zona de aquí, vamos a operar siempre y cuando la distancia hasta el máximo sea más de 1 a 1, ¿vale? Aquí pues tenemos este movimiento que espero, como siempre, que te sirva en tu operativa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido y sobre todo te sirva en tu operativa. Recuerda que si eres cliente de XTB tienes una semana de acceso gratuito para que podamos operar juntos en mi sala de trading en deluistrading.com. Buen trading.